Buenas Muy tardes, buenas Jaime. tardes con todos, jóvenes señoritas, qué gusto verlos. El día de hoy vamos a iniciar con el tercer capítulo de esta asignatura, que nos corresponde al procesamiento de alimentos utilizando el calor, o lo que también lo llaman a través de métodos térmicos. ¿Ok? Previo a todo el tema procesamiento de alimentos, habíamos visto ya el tema de materias primas. En ese momento vamos a ver el procesamiento de alimentos. Pero previo a eso hay que saber para qué estamos procesando los alimentos. Los alimentos están ahí, los dejamos ahí, ¿y por qué hay necesidad de procesarlos? Hay algo fundamental que se llama el tema de inocuidad. Entonces, los alimentos por condiciones naturales están rodeados y todo el entorno está rodeado de hongos, bacterias, que hacen de degradar todo tipo de alimentos. ¿Ok? Cumplen su ciclo de vida y los alimentos empiezan a degradarse y nuevamente a desintegrarse en sus elementos iniciales. Entonces, aquí lo que queremos es que estos alimentos no se degraden naturalmente, sino que artificialmente lo que hacemos es varias técnicas, varios procesos para alargar la vida. A tal punto que tenemos alimentos que duran sobrepasando el año. ¿Ya? ¿Cómo lo hacemos? Hay un factor que se llama inocuidad. Entonces, voy a presentar este video, donde se me fue, donde vamos a hablar algo básico de la inocuidad de alimentos. ¿Ya? Muy bien. Compartamos pantalla y aquí estamos. Ya, entonces, pongamos atención. Este video pertenece a la OMS, es la Organización Mundial de la Salud, y nos da unos consejos muy prácticos eh, de cómo, ay, ya, listo, de cómo conservar los alimentos. Ok, empecemos. A nuestro alrededor, en nuestra casa y cerca de los alimentos que comemos, viven unas criaturas misteriosas, diminutas y con mucha energía. Son mucho más pequeñas. Estos son microorganismos, seres vivos muy pequeños. Hay tres tipos diferentes de microorganismos. Los buenos ayudan a producir alimentos y bebidas, como queso y yogur, o carnes y verduras fermentadas. Hay otros microorganismos que son molestos. Son los malos. Hacen que los alimentos en mal estado huelan mal, tengan un sabor desagradable y se pongan feos. Pero normalmente no provocan enfermedades. El tercer tipo de microorganismos es el que debe asustarnos. No hacen que los alimentos huelan mal, ni que se pongan feos, pero son muy peligrosos. Y es necesario tener cuidado con ellos. Se llaman microorganismos patógenos y pueden provocar enfermedades graves, como dolores de barriga, vómitos, diarrea, fiebre e incluso la muerte. Son astutos, invisibles y peligrosos. Estos seres diminutos son muy prolíficos. Para reproducirse necesitan alimentos, agua, tiempo y calor. Se multiplican muy rápidamente. Por suerte, aunque parezcan fuertes y asusten, estos microorganismos se pueden evitar y son vulnerables. Solo basta seguir 5 reglas sencillas, 5 comportamientos clave para librarse de ellos. Protéjanse y protejan a su familia de las enfermedades que pueden contraerse en el hogar. Es fácil aplicar las reglas. Estas son las 5 claves para la inocuidad de los alimentos. Mantener la limpieza para evitar la contaminación.
crudos y cocinados para que no se contaminen entre sí. Cocinar completamente los alimentos para matar los microorganismos. Mantener los alimentos a temperaturas seguras, calor o frío, para que las bacterias no proliferen. Usar agua y materias primas seguras para evitar la contaminación. Los productores de alimentos son los principales responsables de que los alimentos que compramos sean seguros, pero es posible protegernos y proteger a nuestra familia de las enfermedades contraídas en el hogar con las 5 claves para la inocuidad de los alimentos. Aplíquenlas. Es mucho lo que se puede hacer. Listo. Entonces, ¿cuál es la clave del procesamiento de alimentos? La clave de procesamiento y el procesamiento lo que induce es alargar la vida útil de los alimentos. Para ello, lo que queremos es, primero, exterminar todos los microorganismos que son los que causan y ocasionan todo el deterioro de los alimentos. Los microorganismos también tienen algunas sustancias que destruyen los alimentos. Van segregando y estas se llaman enzimas. Estas enzimas tienen la capacidad de ir destruyendo los alimentos hasta tal punto que los desgradan y los van descomponiendo. Nosotros también tenemos enzimas en nuestros aparatos digestivos que también van degradando alimentos, pero para nuestra nutrición. Sin embargo, como dijeron, hay microorganismos que son buenos y otros microorganismos que son malos. ¿Cómo se llaman los microorganismos malos? Patógenos. Entonces, lo que queremos es, uno, destruir estos microorganismos patógenos. Y segundo, destruir también estas sustancias que ellos tienen, estas toxinas o estas enzimas. Más fácil es destruir las enzimas, que son estas sustancias que empiezan a desintegrar los alimentos. Y lo más difícil, en cambio, es destruir las toxinas que estas bacterias van generando. O decir, todos estos desechos que van generando y que son sustancias demasiado tóxicas, que en algunos momentos ni siquiera con la acción del calor o con algún tratamiento de químico logramos destruir este tipo de toxinas. Bien, ahora, estamos muy claros que para conservar alimentos necesitamos destruir los microorganismos. Muy bien. Dos enemigos fundamentales tienen los microorganismos. ¿Cuál es? Uno, la temperatura. Pero hasta cierta temperatura ellos pueden vivir. Y otra característica de los alimentos es el pH. Bueno, en tema de temperatura no vamos a redundar porque ya todos conocemos una escala de temperatura. Sabemos que hasta tantos grados de centígrado, hasta tanto nivel de temperatura viven organismos y hasta tanto nivel ya pueden morir los microorganismos, ¿verdad? Vamos a irnos a conversar de lo del pH. ¿Cómo se comportan los microorganismos frente al pH? Antes de todo eso, sí quiero, preguntarles. Abran los micrófonos para preguntarles una pequeña cosa. ¿Qué es el pH? ¿Quién me dice? Buenas tardes, el potencial de hidrógeno. Ya. ¿Cómo se lo mide el pH? Regula si es es ácido o básico. Exacto, muy bien. pH 7, estaríamos 6,5 a 7, estaríamos en el pH intermedio. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Quién más me puede hablar sobre el pH? ¿Qué es el pH? No, las respuestas que me acaban de decir son correctas. ¿Alguien más puede acotar, decir algo más sobre qué entiende por pH? Ya, listo. Justamente, es una escala para medir, perdón. Niveles de sales que contienen los alimentos. Ya, ¿qué más? La acidez, asimismo.
Sí. En sí es una medición del potencial hidrógeno, como dijeron. Pero ya en términos de ya prácticos, ¿cómo nosotros sensitivamente podemos identificar el pH? Existen alimentos que tienen un pH muy elevado. Por ejemplo, el limón, que estamos cerca de un pH 2, 2,5. Es un sabor totalmente ácido. Y lo contrario, ¿qué podría ser? El cloro, la lejía, ¿no es cierto? Totalmente alcalino. Estamos hablando de 13. El pH es una medida para ver el potencial de hidrógeno de cualquier sustancia, que tiene una escala que empieza en 0 y termina en 14. El pH neutro, ¿cuál es? Es el agua. pH, a la mitad estamos en 7. Entonces, tenemos el vinagre, que estamos en un pH 2 a 2,5 más o menos, hasta 3. Los vinos, la cerveza, son ácidas, sustancias ácidas, que estamos hablando de un pH 4, ¿verdad? El café, un pH 5,5 a 6. El agua destilada, esa es el pH neutro. Entonces usted prueba el agua destilada y ya puede saber, ya, ese es pH 7. Pero el agua de mar, ya que tiene un sinnúmero de sales, empieza a tener mayor cantidad de pH, ya va subiendo a la zona alcalina. Entonces, el 7 es neutral, ¿cómo es? Menor a 7 es ácido y mayor a 7 es alcalino y va aumentando. El bicarbonato de sodio, todos lo conocen, pruébenlo. Se hace un pH más alcalino. Las reacciones que podemos hacer es, cuando hay un alcalino con un ácido, hay efervescencia. La pasta dental ya tiene un pH 9, 9,5, la leche de magnesia, el amoníaco, la lejía, ¿ya? Ahora, es fundamental saber cómo se comportan las bacterias y los microorganismos, bacterias y hongos, que son los principales que debemos eliminar, para saber cuándo conservamos los alimentos y qué proceso nosotros debemos utilizar para la conservación de alimentos. Les voy a pasar esto, ya. Ahí tenemos. Ahora, vamos a distinguir dos tipos de alimentos. Los alimentos que son ácidos y los que son de baja acidez, ¿ya? El límite de estos alimentos, para saber si es que aplicamos un proceso de procesamiento utilizando el calor, bastante calor o poco calor, es este límite de 4,6 en la escala de pH. 4,6 está bajo 7, entonces igual siguen siendo ácidos. ¿Qué significa? Entre más vamos bajando, tenemos alimentos como el limón, como la manzana, como la naranja, como la piña. ¿Han sentido que son bien agrios? Estos alimentos, ¿qué sucede? En estos alimentos que son ácidos, las bacterias no crecen no se desarrollan tan bien como en pHs un poquito menos ácidos. Por ejemplo, vamos subiendo a esta zona y las bacterias se desarrollan mucho más libremente, ¿verdad? Entonces, pongo un ejemplo. Si coloco una porción de carne y un jugo de limón a la intemperie, voy a ver después de un día cuál se descompuso más rápido. ¿Cuál se imaginan? Pregunto. Si alguien me responde. La carne. La Ya. carne. ¿Por qué se imagina que la carne se descompuso más rápido? Y el Por limón el no. pH, como nos está explicando. ¿Ya? Esa y la cantidad de los patógenos se pegan más rápido, proliferan más rápido en la carne. El Ya. olor también, creo. Claro. De hecho, las bacterias y hongos les van a atacar a ambos. O sea, pero a unos les van a atacar más y a otros les van a atacar menos. Entonces, nosotros vamos a ver, de acuerdo al pH, vamos a ver las bacterias. Por ejemplo, ¿se han dado cuenta que cuando las personas están un poquito con alguna alteración, que se les altera la flora bacteriana en el estómago, qué hacen?
les dan soluciones de suero y son alcalinas, ¿no es cierto? ¿Qué hacen? Que aumentan el pH, ¿ya? Pero bueno, vamos a este punto. Entonces, hay un límite que se llama la zona segura y la zona de patógeno, ¿no es cierto? Alimentos con alta acidez, o sea, como sea el limón, la piña, la manzana, todos estos, o el vino mismo, ¿qué pasa? Están del pH más abajo, están en una zona segura. Bueno, segura entre comillas, porque también en algún momento sí les atacan las bacterias. Pero en esa zona no crecen tanto. ¿Quiénes están en zona insegura? Los que están en este lado de acá, ¿no es cierto? ¿Cuáles serían? La carne, veíamos, ¿no es cierto? Todo eso es muy importante para nosotros saber exactamente cuál es el método para dar un tratamiento térmico. De aquí de antemano ya podemos estar nosotros imaginándonos. Aquí no voy a hacer un tratamiento tan agresivo a los alimentos, ¿no es cierto? Y este lado, un tratamiento con altas temperaturas. ¿Por qué? Porque necesito matar más bacterias, más hongos, más microorganismos, ¿verdad? Entonces aquí, en este lado, ¿qué tenemos? Los huevos, la leche, que será las zanahorias, todas estas verduras, son muy sensibles a que se descomponga muy rápido, demasiado rápido si no las ponemos no detenemos el crecimiento de las bacterias. En este, ya muy poco. Bueno, entonces, a partir de aquí, nosotros elegimos cuál es el proceso para ¿cómo es? El proceso de temperatura para matar bacterias. Otro aspecto. Entonces, dos cosas afectan a las bacterias para que mueran, ¿sí? Y para desactivar también las enzimas que producen esta degradación de los alimentos. El otro factor, ¿cuál era? La temperatura, ¿ya? La temperatura. Entonces, bajo los 60 grados, todavía hay crecimiento de bacterias, levaduras, mohos. Si subimos un poquito más de 60 grados, ya muchos microorganismos ya no viven. Pero sí todavía siguen existiendo unos. Pero si ya colocamos a 100 grados centígrados, ya el 99% muere, ¿no es cierto? Y el límite ya, que sobrepasamos los 121 grados centígrados, ya no existe posibilidad de vida. ¿Qué significa? Entonces, significa que de acuerdo a la temperatura, los organismos pueden ir sobreviviendo. Ahora, hay que buscar un punto de equilibrio. Por ejemplo, yo yéndome desde el principio dijera, pongamos todos los alimentos sobre 121 grados centígrados. ¿Qué opina? ¿Quién me dice algo? Si ponemos todos los alimentos sobre 121 grados, ¿qué pasaría? Les pregunto. Todos los alimentos pongámoslos a esa temperatura. Unos se queman, otros se deshidratan. Es imposible. ¿Por qué Menos que se le vaya a dar un proceso de cocción. Ah, no. Ingeniero, no se Se podría. perderían los como en la nutrientes. leche. Ya, ¿qué más? Es como en la leche, ingeniero. En otras partes ponen en tanques fríos o también las hacen hervir para que no se coagule o se dañe por las bacterias que tiene la leche. Entonces creo que cada alimento tiene una temperatura ideal para conservarlo. Ya, ¿qué más? Muy correcto. Los alimentos pierden sus propiedades. Y si el yogur a 120 grados centígrados, ¿qué tendríamos? Sería una cosa que no sería yogur, tendría cualquier otro nombre, pero menos yogur. O una fruta sobre eso, o sobre todo las frutas y verduras. Si les elevaríamos a tal punto la temperatura, ¿qué pasaría? Pierden todas sus vitaminas, pierden todas sus sustancias orgánicas, y lo único que tendríamos que fuera ya solo carbohidrato. ¿Carbohidrato qué?
Diríamos carbohidratos y agua y azúcar. No más, aquí no perderían mucho de sus propiedades. ¿Ya? Es fundamental saber qué alimentos pueden ser procesados a cierta temperatura. Entonces, volvamos. Ya, aquí estábamos, ¿no es cierto? De aquí para acá, cuando necesitamos matar ya bacterias patógenas, ¿se acuerdan del video que decía cuáles son los malos? Ya cuando son microorganismos patógenos, necesitamos procedimientos muy agresivos, muy fuertes de temperatura, sobre los 100 grados centígrados. Y eso se llama esterilización. ¿Ya? Entonces los alimentos que tienen de pH 4 para 6, hay mucho riesgo de que crezcan estas bacterias. Y lo que necesitamos es altas temperaturas, sobre los 100 grados. Si es posible, sobre los 121 grados, dependiendo de la característica del alimento, para matar todos los e inactivar todas las enzimas. Matar microorganismos e inactivar todas las enzimas. Y todos estos van a procesos de esterilización. Y un procedimiento un poco menos agresivo de temperatura, que es menor a 100 grados centígrados, es el proceso de pasteurización. ¿Ya? Entonces, de ahí partimos. Primero, ¿y por qué aquí pasteurización y acá no? Porque aquí todavía estos, por su pH, logran contrarrestar o desactivar la actividad metabólica de los microorganismos y por lo tanto no necesitan temperaturas tan agresivas y por lo tanto van a tener mayor frescura. ¿Ok? Visto esto, vamos a pasar a explicar todos estos procedimientos, estos tratamientos térmicos que se dan a los alimentos. En este momento vamos a hablar solamente de tratamientos térmicos, que se encargan de destruir. En las próximas clases vamos a hablar de tratamientos donde vamos quitando el calor, o hasta que van ya a conservación en frío. Lo que hacemos es detener el crecimiento de los microorganismos. ¿Ya? Aquí sí los matamos, pero depende de qué vamos a hacer. Ok, espérenme, ya. Previo a esto, les voy a dar una pequeña reseña histórica de dónde nace todos estos tratamientos. Esos ya vienen ya hace bastantes años. ¿Ya? Tanto la pasteurización y la esterilización se desarrollaron ya como protocolos, como procedimientos ya más formales a partir de la mitad del siglo XIX. Ahí aparece una persona, Louis Pasteur, que es un francés, que él es el que empezó con todas estas tecnologías de la preparación de alimentos y conservar alimentos con esta técnica. Se basa en todas estas técnicas culinarias, de cocer, de asar y todas estas, y que han venido a lo largo del tiempo para, uno, eliminar bacterias y también mejorar la calidad de los alimentos y, por lo tanto, prolongar su conservación. ¿Ya? Otro invento es el de la esterilización de la comida. Otro francés, Nicolas Appert, ¿ya? Asimismo en el siglo XVIII y hasta finales del XIX, otro alemán, Jules von Leif, traslada este procedimiento y hace la leche cruda, y empezaron a considerar los tratamientos térmicos que eran muy eficaces para matar bacterias y también para conservar, ¿verdad? Luego siguen desarrollando ese tipo de tecnologías, Louis Pasteur, elevándola a temperaturas altas, bajándole nuevamente. Y con este descubrimiento, más que todo, ellos lograron mejorar la calidad de vida de ciertos productos alimenticios básicos,
¿Cuál fue? La leche. ¿Qué lograron? Que puedan transportar a largas distancias que necesitaban bastante tiempo para el traslado sin que sus propiedades se afectaran. No solamente no solamente este tema de matar bacterias, sino las propiedades organolépticas del sabor, el aroma y todo esto de los alimentos. Y con lo cual ellos alcanzaban que ya la leche sea inocua, que no tenga estos residuos tóxicos para el humano. ¿Ok? Y entonces, en los tratamientos térmicos vamos a englobar a todos los procedimientos en los cuales se destruyen los microorganismos con el calor. Se destruyen también sus enzimas y se conservan las propiedades de los alimentos. Sin afectar nada de eso sin afectar esto de las propiedades nutricionales y también las sensoriales, el sabor sobre todo. Ya. Ahora, algo muy fundamental también en el procesamiento es cómo penetra el calor dentro de los alimentos. ¿Ya? Uno, lo que hay que tratar es que el calor penetre a todo el alimento, porque tiene que penetrar hasta la parte hasta la parte completa. Existe una parte de los alimentos que determina si este procedimiento fue ideal o no fue ideal. ¿Cómo se llama? Hay en los alimentos el centro, se llama el centro frío. Entonces, ¿el calor por dónde va? El calor siempre va por la parte exterior, va abrazando los alimentos y también va ingresando a todos estos alimentos para que pueda ir destruyendo todo las bacterias sobre todo. Pero en algunos procesos que fallan, en el centro de los alimentos no logra matar a los microorganismos. Ahí es el problema. El problema de los envasados sobre todo es que como no logró penetrar el calor hacia esa parte del centro, tenemos una proliferación de bacterias y nuevamente todo el proceso no valió. ¿Ok? Entonces, hablamos desde el centro geométrico, donde se localiza esta región que normalmente es la que más tarda en calentarse y se conoce como punto frío, ¿no es cierto? Habíamos ya señalado. Esto es uno de los controles de calidad que más son decisivos cuando aplicamos el calor a los alimentos. ¿Ok? ¿Cuáles son los objetivos de los tratamientos térmicos? Son 4 principales. Primero, ya hemos venido conversando, destruir los microorganismos que afectan la salud del consumidor. 1. Destruir los microorganismos que pueden alterar la calidad de alimento. Lo otro es inactivar las enzimas, es decir, destruir las enzimas, que son las responsables de ir degradando los alimentos. Y lo otro, que es más un tema económico, es optimizar la retención de los factores de calidad. Mantener la calidad del alimento como si fuera fresco a el menor costo. En todo caso, hay que hacer un balance entre mayor cantidad de calor o mayor proceso de calor o frío o de estos bajos va a consumir gran cantidad de energía. Y la energía también tiene su cierto costo y es lo que más cuesta dentro de los costos de producción en el procesamiento. ¿Ok? Aquí hemos visto el mismo diagrama que estaba la zona de, ¿cómo es? La zona de donde más o menos
los microorganismos pueden proliferar y cuáles no pueden proliferar. Pero bueno, siempre va a ser la mayor cantidad la de más alta temperatura, sobre los 121 grados centígrados. Sin embargo, como acabamos de ver, no todos los alimentos pueden recibir ese tipo de temperatura. ¿Qué más? ¿Cuáles son los factores que determinan el tratamiento térmico? Primero, la resistencia térmica de los microorganismos y enzimas que están presentes en el alimento. ¿Ok? Hay microorganismos que son muy resistentes a las temperaturas. Demasiado, que no solamente con aplicaciones hasta 100 grados no mueren, se inactivan, y eso hay que ir determinando con las pruebas de calidad. Otro factor, la carga microbiana inicial que contiene el alimento antes del proceso. Alimentos muy contaminados, alimentos que han sido muy expuestos a los microorganismos o que no recibieron dentro de su cadena de procesamiento toda la norma higiénica, eso va a determinar que se haga mayor cantidad o mayor costo del procesamiento o define la cantidad de calor que vamos a aplicar. Y lo que habíamos dicho, el pH del alimento. Entonces aquí mismo están los alimentos que son muy acidificantes, los neutros y los que no son tan ácidos. ¿Ok? En estos debemos tener mucho más cuidado. Bueno, eso hay que tener en todo. ¿Ya? Pero uno de los objetivos que tiene el procesamiento de alimento y en estas tendencias que tenemos es que las personas quieren en la mayor medida que el alimento sea fresco, lo más fresco posible. Ese es el reto. Tratar de utilizar el método menos agresivo en calor para garantizar la frescura del alimento. Imagínense y estos alimentos aplicarles algo de calor. Casi imposible. Y tampoco podemos aplicar a todo tampoco algo de muy bajas temperaturas. Por ejemplo, ya los que están con células muy sensibles, por ejemplo, altos contenidos de agua, si los vamos a someter a temperaturas muy bajas, en cambio se destruyen, se cristalizan, porque sabrán que el agua, cuando pasa de los 4 grados centígrados hacia abajo, ya cuando está cercano a 1, ¿qué pasa? Aumenta de tamaño, de volumen, eso cristaliza las células y las destruye. Entonces, hay un sinnúmero de otros factores que tienen que considerarse muy bien al momento de aplicar el calor hacia los alimentos. Aquí tenemos la clasificación de los tratamientos térmicos. ¿Cuáles tenemos? Primero, el escaldado, la pasteurización y la esterilización. Estos dos primeros son bajo los 100 grados centígrados. Son menos de los 100 grados centígrados. ¿Por qué? Porque estos alimentos tienen un pH menor a los 4,6 y no necesitan tanto un proceso agresivo. Mientras tanto, la esterilización necesita un procedimiento más agresivo. Vamos viendo el tipo de cómo vamos clasificando cada uno de estos procesos. El escaldado puede ser utilizando agua en líquido en altas temperaturas o puede ser con vapor. Cada uno con sus ventajas y sus desventajas. ¿Ya? ¿En cuál se aplica el escaldado? Se aplica básicamente en frutas y verduras. ¿Ya? ¿Por qué? Porque las frutas y verduras son muy sensibles a perder sus propiedades. Primero que vitaminas, sobre todo, y sus propiedades de sabor. ¿Ok? Entonces, el escaldado no es que destruya totalmente los microorganismos. Es una técnica previa para un segundo tratamiento. Por ejemplo,
Se le da este procedimiento para luego congelarlos. Mata la gran cantidad de microorganismos y luego lo que se hace es, a través de una técnica de frío, mantener que esos no se sigan reproduciendo hasta cierto límite. Hasta cierto límite, porque ya pasado un cierto límite, ya puede generar una población, digamos, de microorganismos que ya son nocivos para el humano. A veces hay bacterias que, estando en poblaciones muy bajas, no son ofensivas para el humano. Hasta la misma Escherichia coli. Escherichia coli, que es una bacteria que nosotros la tenemos en nuestro aparato digestivo, pero en bajas poblaciones. El problema es que cuando esta aumenta la población, ahí sí empiezan todos estos problemas digestivos que totalmente hacen un desorden gástrico y toda la flora bacteriana se altera. ¿Ok? Entonces, este procedimiento, luego puede ir una congelación para enlatado, liofilizado, secado, ¿ya? Todo esto. Entonces, el escaldado es uno de los tratamientos de calor más suaves que se puede hacer a los alimentos. Aquí están los tipos de escaldado. El primero es con agua caliente. Se la somete al alimento en una temperatura de 85 a 98 grados centígrados, antes de que hierva. Antes de que hierva, y siempre todos esos procedimientos van con medidas de calor. Y este se le hace de 1 a 3 minutos. Finalizado esto, se continúa con el enfriamiento rápido. ¿Ya? En lo posible tiene que ser uniforme, ¿ya? Porque tiene que penetrar en todo el producto. Aunque aquí hay alguna desventaja que es la pérdida de nutrientes, vitaminas sobre todo, por lixiviación. Que la lixiviación más o menos es cuando a través de un líquido lo que logramos es disolver los nutrientes y perderlos. Lixiviación también tenemos en el suelo. El agua llega, disuelve los nutrientes y se los lleva. Lixiviación. Aquí lo mismo, porque los vegetales también tienen, además de vitaminas, tienen algunos minerales que son muy importantes, que también pueden perderse a través de este proceso. El segundo proceso de escaldado, ¿cuál es? Por vapor. Es menos agresivo, se expone el alimento a un baño de vapor. La ventaja de aquí es que se mantiene un poco más el valor nutricional, se mantiene la calidad nutricional. Y la desventaja es que es un poco menos eficiente para destruir los microorganismos. ¿Ya? Eso en cuanto al primer método. Si tienen cualquier inquietud, me avisan nomás y detenemos. ¿Okay? También hacen un tipo de escaldado con productos químicos, sobre todo cuando los alimentos son muy sensibles al calor. Entonces, por ejemplo, las fresas, los higos, que son muy delicados, tienen las, ¿cómo se llama? Estas membranas muy finas, que se destruyen muy rápidamente, y más que todo vamos a generar laceraciones que terminarían ya después siendo entrada para patógenos. ¿Por qué? Porque lo que logramos es matar mucha cantidad, o necrosar, lo que se llama, matar muchas células externas, y esta ya queda totalmente destruida, y por ahí, en vez de mejorarle con las dos técnicas anteriores, lo que vamos a hacer es mejorar el paso para que entren bacterias. ¿Ya? Entonces, aquí lo que utilizan, que compuestos como dióxido de azufre, algunos sulfitos, que reaccionan con compuestos fenólicos, o sea, del tipo casi como alcoholes, y lo que hacen es inactivar enzimas. La primera técnica. ¿Ya? ¿Para qué hay
¿Por qué es ventajoso o cuáles son los objetivos del escaldado? Primero, ayuda a la inhibición enzimática, la peroxidasa, catalasa, que más que todo son los responsables de que los alimentos empiecen a tener estos tonos oscuros. ¿Por qué? Porque van destruyendo las células, van destruyendo todos estos tejidos externos y los van necrosando. Y a un tejido necrosado o muerto ya se torna de ese color y más que todo son entrada ya para que ingresen otros microorganismos. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Cuál es el objetivo? Facilita operaciones preliminares como el pelado, cortado, extracción de pulpa, de acuerdo al alimento que se aplique. Contribuye a que el color natural se mantenga, ya de ciertos productos, para que mantenga esa cierta color, cierta apariencia, para que sean comercializados de mejor manera, porque el tema de comercial influye mucho el color de las frutas y verduras y en sí de todos los alimentos. Lo que también hace es remueve sabores, olores no deseables de la materia prima, que pudieron de pronto adquirirlos durante el almacenamiento. Estamos hablando de fruta y verdura que son materias o son materias primas que absorben mucho cualquier tipo de olor que está a su alrededor. Y la principal, reduce el número de microorganismos contaminantes, principalmente los mohos, levaduras y algunas bacterias que se encuentran en la superficie de los alimentos. Siguiente es la pasteurización. También la llaman pasteurización. Es el proceso térmico que lo realizan básicamente en los líquidos, ¿ya? Con el objeto de reducir todos estos patógenos que pueden estar en proceso de desarrollo o proceso vegetativo. ¿Como cuáles? Bacterias, protozoos, mohos y levaduras. Mohos y levaduras pertenecen a la misma categoría que son hongos. ¿Ok? El proceso, dígame Mayra. Le escucho, Mayra. Listo, como habíamos mencionado anteriormente, este proceso lleva el nombre de Louis Pasteur, ¿ya? Es un francés que vivió hace hace 200 años, 1822, prácticamente casi 200 años, ¿ya? Y la primera pasteurización la hicieron hace 160 años, ¿ya? Entonces este procedimiento ya tiene como 160 años de edad. ¿Cuál es el propósito? Eliminar el máximo riesgo de bacterias patógenas, que es que alteran los alimentos y causan daños en la salud del consumidor. Como les dije, es un tratamiento relativamente suave, maneja temperaturas inferiores a 100 grados, por lo tanto no existe una degradación de proteínas. Aquí en la leche, sobre todo, hay que cuidar la degradación de las proteínas, que no las destruya. ¿Por qué? Porque luego, para procesos posteriores, una materia prima o una leche que no tenga unas proteínas bien conservadas, no podría, por ejemplo, no se la podría utilizar para elaboración de quesos maduros. ¿Por qué? Porque no resistiría todos estos procesos de maduración de las levaduras y todo eso. No resistiría y terminaría dañándose, porque las proteínas ya estuvieron totalmente destruidas. Entonces, siempre se necesita procesos bastante menos agresivos. ¿Ya? La pasteurización requiere que los alimentos se mantengan a bajas temperaturas. Primero descienden a lo máximo a 4. Y luego la prolongación de su vida útil se determina principalmente por el pH alimento, como son la acidez alta.
Esto se utiliza bastante en los alimentos que son de fácil descomposición. La leche sobre todo, huevo líquido o alimentos con pH de características ácidas como jugo de frutas, la cerveza, el vino, las hortalizas encurtidas. ¿Cuál es el riesgo de tener estos alimentos líquidos? Los alimentos líquidos son los que más rápido se deterioran que un alimento seco. Si vamos a comparación, tenemos 1 litro de leche y tenemos 1 kilogramo de frijol seco, o sea, ¿cuál se va a degradar más rápido? El que tiene mayor contenido de agua. Y si ponemos 1 litro de leche, colocamos frijol tierno y frijol seco, ¿cuál se va a degradar más rápido? La leche, después los granos tiernos y quizás no los granos secos. ¿Cuál fue el determinante para que se degrade más rápido? Fue el contenido de agua. Depende del contenido de agua de los alimentos para que haya mayor o menor ataque de las bacterias y hongos. ¿Okay? En la pasteurización existen 3 tipos de pasteurización. Una que es la pasteurización LT o lenta. De las siglas en inglés, low temperature, baja temperatura, long time, que es largo tiempo. Entonces, baja temperatura y largo tiempo, o pasteurización lenta. ¿Ya? Hay otra pasteurización vuelta que es HTST, High Temperature, Short Time. Entonces, ¿qué es? A altas temperaturas, corto tiempo. Segunda pasteurización. Y la última, que es más cara, más difundida, ¿cuál es? Las UHT, Ultra High Temperature. ¿Ya? Entonces, este tipo es la una de que esta es la que más se utiliza. ¿Cuál es la ventaja? Esta primera y esta segunda, los productos que provienen de este tipo de pasteurización directamente van hacia ambientes fríos. Netamente tienen que ir solamente en la cadena fría. ¿Por qué? Porque no fue tan agresivo el proceso no fue tan agresivo este proceso de calor que no mató el 100% de bacterias. Bueno, un alto porcentaje de bacterias y hongos. Por lo tanto, tienen que continuar en la cadena de frío para conservar su frescura. En cambio, esta, de la alta temperatura, UHT, Ultra High Temperature, esta puede conservarse normalmente a temperatura ambiente. ¿Ok? Entonces, esas son las grandes diferencias. Por supuesto, esta es más cara y estos son más baratos. Entonces, dependiendo si alguien va a utilizar la leche para ocuparla enseguida, no habría problema. Pero si alguien quiere para tener en largo tiempo en percha o se ahorra el tema de la cadena de frío, también, o sea, tiene sus ventajas y desventajas dependiendo del consumidor que vaya a utilizarlo. Este es el proceso de baja temperatura, largo tiempo. Entonces, este fue el primer método de pasteurización. La industria alimentaria lo ha ido sustituyendo por otros sistemas más eficientes. Aquí el proceso, ¿en qué consiste? En calentar grandes volúmenes de alimento en recipientes a 63 grados centígrados durante 30 minutos, para luego enfriar lentamente. ¿Qué dijimos? Que es baja temperatura, ¿cuánto estamos hablando? 63. Y largo tiempo, 30 minutos. ¿Sí ven? ¿Recuerdan cuando estábamos viendo esta escala de temperatura y las bacterias? Veíamos que el límite era 60 grados. ¿Esta cuánto le sube? Sobre los 60, 3 más. Con lo cual logra desactivar y matar y eliminar la mayor cantidad de bacterias. Y durante un largo tiempo, 30 minutos, para luego ir enfriando lentamente.
También este método no, no requiere de mucha cantidad ¿cómo es? De energía, ya, porque tanto el calentar como el enfriar demandan de mucha energía. El otro proceso, a altas temperaturas, corto tiempo. Entonces, ¿este para qué es? Para líquidos como la leche, los zumos de fruta, la cerveza. Más eficiente es, ¿ya? Entonces, aquí le colocan que es una misma temperatura, 72 grados y 15 segundos. ¿Sí ven? Más alta temperatura, pero tampoco vemos que estos superan los 100 grados, porque son procesos de pasteurización. Este es el mismo. Hay un método también, una variación, el método batch, que una gran cantidad de leche se calienta en un recipiente, están como autoclave industrial. Es muy utilizado, sobre todo por los pequeños productores, debido a que es un proceso más sencillo, ¿ya? Es un proceso de flujo continuo, el alimento se mantiene entre dos placas de metal, que también denominadas intercambiador de calor, ¿ok? Es el más aplicado por la industria alimenticia ya a grandes escalas. Permite pasteurizar grandes cantidades asimismo de alimentos y un poco menos de tiempo. Y el que hablábamos es el UHT, el de flujo continuo, que mantiene al alimento a una temperatura de 135 a 140 grados centígrados. Lo eleva a altas temperaturas, ¿cuántos? 2 a 4 segundos. Y luego lo desciende totalmente a 32 grados centígrados. ¿Ya? Eso es en cuanto a los pasteurizados. Les quería mostrar, acá también tenía algo sobre los pasteurizados. Veamos. ¿Sabes cómo se hace la leche? Esperemos. A ver, aquí le comparto. Compartamos aquí. ¿Se compartió? No creo que se compartió. Veremos, dejemos de compartir. Ya. Listo. No sé por qué se hace. Ya. Ahí pongámosle. Ahí ya. Ok, ¿cierto? ¿Sabes cómo se hace la leche ultrapasteurizada? Te lo explicamos fácil y rápido. Recuerda que la leche es uno de los alimentos más completos en términos nutricionales y es ideal para consumir en todas las etapas de la vida. Por eso, en Tetra Pak trabajamos para que la leche ultrapasteurizada sea fresca, rica y natural. Para asegurar que esté en perfectas condiciones sin necesidad de refrigerarla o de conservadores, se calienta entre 135 y 140 grados por unos segundos y se enfría inmediatamente para eliminar microorganismos. Luego se lleva a un envase multicapa que la aísla de la humedad, oxígeno y luz para conservar la calidad de sus vitaminas y mantenerla segura durante su distribución y almacenamiento. Disfrútala en envases Tetra Pak y tómala bien fría. Tetra Pak, protege lo bueno. Listo. ¿Qué es la leche ultrapasteurizada? Existen varios procesos por los cuales se altera la leche para mantener su conservación por más tiempo. Dentro de los principales procesos se encuentra la leche larga vida, o UHT, que traducido al castellano sería UAT, ultra alta temperatura. Este proceso consiste en exponer la leche durante un corto plazo de 5 a 8 segundos a una temperatura que oscila entre 150 y 200 grados centígrados, y seguido de un rápido enfriamiento no superior a 40 grados centígrados. Esto se hace de una forma continua y en un recinto cerrado, que garantiza que el producto no se contamine mediante el envasado aséptico. Este proceso aporta a la leche un suave sabor a cocción debido a la caramelización de la lactosa. La leche es envasada asépticamente en recipientes estériles con barrera a la luz y al oxígeno, cerrado herméticamente,
para su posterior almacenamiento. Este material de empaque puede ser cartón o bolsa plástica. A los elementos se aplica esterilidad comercial, ya que la esterilidad absoluta podría degradar de manera innecesaria la calidad del alimento. La alta temperatura reduce el tiempo del proceso y de esta manera se reduce también la pérdida de nutrientes. Listo. Entonces vamos a esto. Ok. Entonces, ahí en estos dos videos resumía cómo es el proceso de la ultrapasteurización. Y por último, teníamos la esterilización. ¿Qué decíamos la esterilización? Ya es un proceso para estos alimentos que están con pH sobre el 4,6. Sobre eso necesitamos unos métodos súper agresivos que lo que logren es destruir este tipo de microorganismos patógenos. Patógenos son los que producen enfermedades ya a los humanos. ¿Ya? Entonces la esterilización elimina todos estos microorganismos, incluyendo esporas que pueden estar presentes en alimento. Siempre está basado con productos que se envasan de manera hermética, ya sea en latas de aluminio, inoxidable, frascos de vidrio. Es un proceso muy drástico. Aquí lo que se eleva los alimentos es a una temperatura de 115 a 130 grados centígrados durante 15 a 30 minutos. La temperatura límite era 121 grados centígrados. Sobre eso ya estamos garantizando la calidad de los alimentos. El proceso de esterilizar es utilizado por muchos productos, entre ellos está la leche, el zumo de frutas, verduras. Este proceso permite que el producto tenga mayor tiempo de caducidad. Entonces aquí tenemos ese tipo de esterilización ya en estos autoclaves y con otros materiales totalmente más resistentes al calor y a cualquier condición y a cualquier condición climática. Ya la esterilización junto a su capacidad de destrucción microbiana tiene además una acción sobre los demás componentes de alimentos, sobre las enzimas, sobre las proteínas y vitaminas. Llega a afectar sus propiedades físicas, color, forma, consistencia. Por eso es que la mayor cantidad de productos que van para estos procesos siempre al último les adicionan, o al inicio, o antes, o después les adicionan mayor cantidad de nutrientes como vitaminas sobre todo, o cualquier otro tipo de nutrientes. Ya aquí nos habla también que se ha determinado pérdidas de vitaminas hidrosolubles, la del grupo B, todo el complejo B, la vitamina C. La C es una de las más vitaminas más termolábiles, se les llama, que se destruyen en el calor. ¿Ya? Y puede originar también la esterilización puede originar cambios en el sabor, color original del alimento y con todas las consecuencias. ¿Por qué? Porque la esterilización es un método de calor muy agresivo. Eso era todo lo que les tenía para presentar el día de hoy. No sé si existen alguna consulta, alguna inquietud. Listo. Ingeniero. Dígame. Le escucho. Ingeniero, en en larga vida que decían. O sea, es un choque rápido de temperatura, o sea, la lleva a una temperatura máxima y después la baja de golpe, ¿o cómo? Sí, de hecho le bajan. Las variaciones de, Las variaciones de temperatura tienen este choque térmico que logra destruir proteínas, logra destruir muchas cosas y por lo tanto los seres vivos no resisten. La pasteurización, que es la pasteurización convencional, logra también hacer estos choques de temperatura. No tan drásticos, pero como la ultrapasteurización, que es así, de 130 le baja a 30
grados centígrados, 35. Ya, listo, Inge, gracias. Ya, no sé si tienen otra inquietud. Listo, muchísimas gracias. Entonces, más tarde ya les activo para que a partir de mañana hasta el miércoles, martes a jueves, hagan el foro del tema y de los objetivos de la autoinstruccional, ¿ok? Listo, muchísimas gracias, que tengan una buena tarde, noche, y de aquí nos vemos la próxima clase que sería el día jueves. Hasta luego.